Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí presentes en este nuevo lanzamiento de campaña gruesa de la Bolsa de Cereales. En este primer bloque vamos a estar presentando los números que por primera vez la Bolsa va a estar dando a conocer, vinculados a no solamente lo que es área sembrada, en algunos casos, y por una cuestión de calendario agrícola, ya hemos ido presentando, muchas gracias, sino también los números de producción y cuál es el impacto que tiene ello en una economía argentina que sabemos de la importancia que tiene a nivel de impacto macroeconómico lo que sucede en el agro. Un año donde el clima no acompaña y tenemos una sequía muy fuerte, hemos visto el impacto negativo en la economía. Este caso va a ser, como vamos a ver, un año inverso en el sentido de, es un año que partimos con muy buena humedad en los suelos, con una muy buena, vamos a decir, foto de salida, vamos a ver cómo la terminamos transitando, pero arrancamos muy bien y eso es muy positivo. Pero los desafíos internacionales y algunos desafíos locales hacen que sea conveniente matizar un poquitito estos resultados de volúmenes abultados en términos de cuánto va a generar el agro y cuánto podría llegar a generar en algún escenario alternativo. Entonces, para comenzar, vamos a plantear el escenario internacional y lo voy a hacer muy breve porque luego vamos a tener dos o, si se quieren, tres bloques destinados exclusivamente a analizar el escenario internacional desde distintas ópticas. ¿Y eso por qué? Porque la incidencia que tiene una campaña como esta es realmente muy grande. Los niveles de incertidumbre son altos, lo que está sucediendo a nivel global tiene mucho impacto, no solo desde el punto de vista del comercio de granos, sino también en la formación de precios y en los flujos de comercio que van a estar ocurriendo a lo largo de toda esta campaña. Así que vamos a empezar con simplemente tres grandes datos como para tener una imagen de cómo todo eso se termina integrando en algún valor que lo subsuma, que lo resuma. Por un lado, es el tema de qué está pasando con la tasa de interés en Estados Unidos. Y vemos que luego de todo un largo recorrido post-COVID, en el cual la tasa de interés ha ido hacia arriba y los mercados han ido volviendo bastante más restrictivos, Estados Unidos ha comenzado un proceso de reducción de tasa y esto naturalmente tiene sus implicancias en la demanda de activos, particularmente del dólar. Entonces, cuando vemos qué está sucediendo con el valor del dólar, podemos observar en ese gráfico de la derecha una reducción de 10-11% en muy pocos meses, que está asociado fundamentalmente a lo que está sucediendo con el nivel de tasas de interés, pero también con la política que está llevando adelante el gobierno de Estados Unidos en términos de guerra comercial con los grandes socios comerciales que tiene, pero en realidad contra el resto del mundo, así como también está vinculado con sus déficits gemelos que tiene en este momento esa economía. Yo creo que deberíamos consultar a algún historiador económico para poder encontrar una reducción del precio del dólar versus una canasta de monedas de esa magnitud en ese corto periodo de tiempo. Esto claramente es algo excepcional en la economía mundial. Y por último, mostrar la normalización de la volatilidad implícita de los mercados. Cuando comenzó o se potenció todo esto de la guerra comercial, naturalmente la volatilidad implícita de los mercados hizo un pico muy alto, como lo ven en el gráfico de la derecha. Hoy estamos en una situación un poco más normal histórica, no significa que necesariamente eso se va a mantener en esos niveles, significa simplemente que el estrés máximo de ese tipo de políticas por lo pronto ya pasó y hay que ver cómo continúa hacia adelante. Y todo esto se enmarca en un contexto de abundancia global de commodities. Y cuando hablamos de qué significa abundancia global, es realmente abundancia. Fíjense lo que se proyecta para la producción mundial de maíz, niveles récords. Estamos apuntando a una campaña de 1.230 millones de toneladas, según cifras proyectadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, con Estados Unidos aportando un nivel récord de producción maicera, con una muy buena campaña brasilera, y Argentina apuntando también a una campaña récord. Por otro lado, si miramos soja, también estamos frente a una campaña que potencialmente sea récord mundial. Nunca tuvimos tanta soja en una campaña en la historia de la producción de commodities. Fíjense que en este caso Brasil alcanzaría un nuevo récord, ya viene de grandes campañas sojeras, estaría llegando y entrando hacia una nueva todavía más importante. Argentina una muy buena campaña y Estados Unidos acercándose a un récord, un máximo histórico. Cuando vemos la demanda acompaña, lo vemos en el gráfico de la derecha. Acompaña no siempre al mismo ritmo que viene creciendo la producción. Si miramos en términos históricos, generalmente la preocupación era, bueno, la población crece, nunca fuimos tantos habitantes en el planeta Tierra como ahora, los ingresos crecen, hay mayores niveles de riqueza que nunca, y también sabemos que viene creciendo la demanda por alimentos más nutritivos, con mejor perfil, si se quiere, desde el punto de vista nutricional, que lo que teníamos antes.
Y eso, lejos de ser un problema, como en su momento se lo veía, vemos que la producción sobreresponde a ese nuevo nivel de demanda, haciendo que la oferta crezca todavía más rápido. Claramente el mundo está generando los incentivos para que las producciones crezcan. Los niveles de stocks relativamente abultados. Algo parecido vemos en el mercado de girasol, depende de la fuente que utilicemos, podemos ver que estamos casi en el récord o en un récord productivo mundial, y en sorgo también con muy buenos niveles de producción. Es decir, la película de los granos gruesos, que a nosotros nos importa y nos impacta tanto como país, muestra a nivel global un escenario de abundancia de granos. Esto simplemente para hacer un desagregado de qué se está viendo en los principales países. Vamos al caso de la soja, veíamos a Brasil con ese récord productivo luego del récord anterior y del récord anterior haciendo récords sucesivos. Estados Unidos casi en límites del récord. Argentina con una muy buena campaña, si bien levemente por debajo, proyectada, ¿no? Por debajo de la campaña anterior. Y Paraguay, Canadá y los restantes países aportando en el mismo sentido. Algo parecido se ve para el caso del maíz, con Estados Unidos impactando en el mercado con esta proyección de 427 millones de toneladas, una gran campaña brasilera, una récord eventualmente proyectada para Argentina, y así continuando con los restantes países apuntando a muy buenas cosechas. Lo mismo vemos para lo que es el mercado de aceite girasol y para el mercado de sorgo. Es decir, nuevamente, un mercado que por el lado de la oferta no se está previendo ningún tipo de faltante o catástrofe climática o algo que haga que exista alguna presión por el lado de los precios, dado alguna faltante de oferta. Por el contrario, lo que se está estimando hasta ahora y lo que se viene consolidando son proyecciones muy optimistas. Y los fondos no comerciales, que potencian normalmente ese tipo de tendencias, entrando todos en posiciones negativas y crecientemente negativas, es decir, netas vendidas. Claramente, al observar esta situación a nivel mundial desde lo financiero y al observar este nivel productivo de niveles récord y muy abultados, la posición de los fondos se vuelve negativa, todavía potenciando un poco más este escenario de relativa holgadez, digamos, en términos de granos. Y paralelamente surgen algunos efectos que son muy disruptivos vinculados con el comercio. Vamos a analizar solamente el caso de Estados Unidos y de soja para poner el ejemplo concreto. Estados Unidos el año pasado exportó en términos de soja por casi 25.000 millones de dólares, los cuales representaron 52 millones de toneladas. Cuando vemos a quién le vende, que es todo el gráfico de la derecha, cada color es un país, vemos que hay un destino que tiene un poquitito más del 50% y que es China. El siguiente es la Unión Europea, que representa solo el 10% de la demanda de soja americana. Y luego toda una serie de países con una proporción menor. Es decir, que lo que suceda con la importación china de porotos americanos es realmente muy importante, no solo para el mercado americano, sino para los otros grandes oferentes como es Argentina y Brasil. Y fíjense lo que sucedió. Lo que vemos es que en esta campaña, cuando miramos mayo, junio, julio, agosto, las barritas rojas desaparecen. La barrita roja es el componente China de las exportaciones americanas de soja. Es decir, que en el último trimestre no hubo casi embarques americanos a China, de hecho no hubo. Y cuando vemos qué es lo que está pasando, o qué está reemplazando esa oferta hacia el mercado chino, vemos que Brasil tiene una demanda récord hacia China, con un enero-agosto exportando 67 millones de toneladas, un predominio absoluto, casi 3/4 partes de las exportaciones brasileras tuvieron como destino a China, y a su vez el agosto fue un mes histórico de exportaciones de soja brasilera a China. Y no solo eso, y en este caso lo vemos en la parte roja de la barrita de exportación mensual de Brasil. No solo eso, sino que cuando vemos en esos círculos la proporción de soja yendo a China, de Estados Unidos y de Sudamérica, los tres redondelitos de arriba son del año pasado, septiembre, octubre, noviembre, y los tres de abajo son el septiembre, octubre, noviembre proyectado del 2025 en función de los embarques ya conocidos. Y fíjense cómo la parte naranja, que representa la parte de Estados Unidos y que en octubre y en noviembre es preponderante del año 2024, para el año 2025 todavía no hay embarques anunciados de Estados Unidos hacia China. Y esa es un poco la presión de la demanda que están viendo los países de América del Sur, del Mercosur, en particular por la faltante, al menos todavía, del mercado chino en América, en Estados Unidos.
Esta es una película que está en construcción. Todos los días tenemos novedades, todos los días ocurren negociaciones y probablemente este escenario, si nos juntamos en un par de horas o en un par de días, ya tenga novedades relevantes para ser contadas. Pero este es el escenario de este momento y es realmente muy impactante en términos históricos, sobre todo por el nivel de disrupción o de modificación o de distorsiones que generan el comercio, que tenga una composición o que tenga la otra, que es la que estamos viendo en este momento. Y al final del día todo se traduce a precios. Veíamos este escenario global de oferta muy grande, demanda acompañando pero levemente por debajo. Ya venimos de años de precios deprimidos, por debajo de los promedios de los últimos 5 años, y nos encontramos para esta próxima campaña que los precios están o muy negativos o, digamos, neutros respecto del año pasado. Esta es la posición disponible de los precios internacionales mirando Chicago. Y luego el mercado de harina y de aceite de soja muy influenciado por la política doméstica de biocombustibles de Estados Unidos, que genera presión sobre el mercado de aceites, pero que la harina paga, digamos, y hace el factor de compensación para finalmente componerse en el mercado del precio de la soja con apenas un movimiento del 1%. Con este escenario internacional, vamos a ver ahora cómo se traduce Argentina y cuáles son las especificidades de lo que está sucediendo en Argentina en esta campaña. Y empecemos de nuevo por los precios, terminamos con los precios a nivel internacional, veamos cómo se traducen para Argentina. Mirando el mercado de A3 mercados, aprovechando que acaba de llegar su vicepresidente, vemos que la campaña para soja, maíz y trigo, vemos que está en niveles levemente positivos para soja, comparando con la campaña anterior, pero si comparáramos con 2 campañas atrás, 5% por debajo y 4% por debajo del promedio de los últimos 5 años. El caso del maíz es menos 2%, menos 5, menos 8, comparado al año pasado, el anterior y el promedio de los 5 años. Y el caso del trigo es fuertemente negativo, con menos 11, menos 18 y menos 19%. Esto refleja lo que veíamos de cuál era el escenario internacional respecto de qué estaba sucediendo con los niveles de producción, demanda y stocks de los principales granos. Y acá lo que vemos es cómo fue la evolución, en este caso la curva roja, para mayo 2026 de soja. Fíjense que venía casi en mínimos de los últimos 3 años, muy por debajo del promedio de los 5 años, con la medida tomada por el Gobierno Nacional de la llevada a cero de derechos de exportación durante un tiempo. Fíjense que la línea roja pega un saltito y logra posicionarse por encima del promedio de los 5 años, pero son niveles promedios bajos, ¿verdad? Algo parecido vemos para el caso del maíz y trigo, que como veíamos tiene una baja mucho más pronunciada, directamente en construcción de mínimos históricos, por lo menos para el ancho de esa banda, digamos, que se compone esta serie de precios que hemos elegido. Es decir, por el lado de los precios no tenemos, al menos por el momento, grandes noticias. Son precios más bien bajos, por debajo de los promedios y en algunos casos construyendo mínimos de últimos años. Y por el lado de los insumos, la otra pata de esta ecuación, para ver cómo quedan los márgenes proyectados, tenemos un escenario medio mixto entre algunos insumos que han bajado, algunos insumos que han subido de manera interanual. Ahí vemos los precios de algunos fertilizantes, del gasoil, de algunos agroquímicos. Vemos el caso de atracina, del glifosato, en este caso los dos han descendido respecto del año anterior. Y al final del día, cuando comparamos la foto, queda un escenario de, bueno, la relación insumo-producto queda digamos, un poco mejor en algunos casos, un poco peor en algunos otros. No hay nada tampoco disruptivo en ese sentido. Si queremos hacer la cuenta muy finita, podemos decir que han mejorado, en la mayoría de los casos, para la mayoría de los productos, ha mejorado levemente, pero en el marco de márgenes proyectados muy pequeños. Cualquier modificación en el precio de los granos, cualquier modificación en el costo de los insumos o en los costos de producción, en los alquileres, en los costos logísticos, en cualquier cuestión que afecte a la estructura de costos, puede llegar a ser que el productor en Argentina gane dinero o pierda dinero, porque los números son muy finos respecto del cero, muy cercanos al cero. Entonces, cuando vemos los mapas de probabilidad de recuperar costos, que es una proxy de ver rentabilidad, vemos que es un color casi que no tiene contrastes. Son celestes muy claros o rojos claros. Eso lo que dice es que la probabilidad de cubrir costos es casi tirar una moneda y ver de qué lado cae, entre el lado positivo y el lado negativo. Cualquier pequeña modificación puede hacer que eso se ponga un poco más celeste, supongamos que los precios suben, o que se ponga un poco menos celeste y más rojo, haciendo que la probabilidad de recupero de costos sea bastante más difícil. Los celestes oscuros son 100%, los azules, digamos, que no vemos ninguno en el mapa, sería 100% recupero de costos, probabilidad de recuperar costos. Es decir, dadas las productividades, el rendimiento por hectárea de cada uno de los cultivos para cada una de las zonas, dada la estructura de costos de cada una de las zonas,
Y dado los precios, ¿qué probabilidad tiene el productor de recuperar la inversión que ha realizado, el gasto que ha realizado? Fíjense que el mensaje no es tan claro. Es más celeste que rojo, es cierto, pero es un celeste muy claro. Eso deja muy evidente ese margen que es muy finito y que cualquier cambio en productividad, en costos, en precios, puede volcar la cuenta hacia uno o hacia otro lado. Vamos con el escenario climático, que en esta campaña 25-26 es particularmente relevante para explicar mucho de los resultados que vamos a terminar viendo. Primero, una proyección hacia adelante del gran fenómeno Niña-Niño neutro. Un estado actual denominado condición neutro, ingresando hacia una tendencia de enfriamiento. El pronóstico es que hacia septiembre, noviembre del 2025 estemos entrando con un 56% de probabilidades a un evento más cercano a una niña. Y luego, a partir de enero, marzo hacia adelante, aumentan las probabilidades, fíjense, entre un 55 y un 75% de ocurrencia de un escenario neutro. Todo esto sobre la base de que la humedad en el suelo es superlativa, en algunos casos absolutamente excesivas. El mapa de la izquierda lo que muestra es la situación de agua en el suelo respecto al máximo posible para el 20 de septiembre del 2024. El mapa de la derecha muestra la misma variable para el 20 de septiembre del 2025. Y fíjense cómo claramente surge toda la zona de inundaciones y de afectaciones que tiene la tierra vinculada con la provincia de Buenos Aires, y que el resto del área agrícola, sobre el centro, el oeste y el norte, presenta una condición favorable respecto a lo que fue la campaña anterior. Ahora bien, cuando vemos el desagregado de precipitaciones, mes por mes acumulado, cada una de las barras es un año, la última barra es el año 2025, y cada barra representa las lluvias caídas entre mayo y agosto. Fíjense que veníamos para la región norte de La Pampa y oeste de Buenos Aires de 4 o 5 años de lluvias por debajo de los promedios anteriores. Lluvias bastante por debajo del promedio de los años anteriores. Pero que en el 2025 la barra se va casi al nivel récord, digamos, de esta serie que comienza en el 2010. Si vemos el centro de Buenos Aires, lo mismo, vemos que del 2020 al 2024 las lluvias se presentaban por debajo de los promedios que teníamos en el periodo previo, pero en el 2025 las lluvias fueron más que generosas, en algún caso totalmente excesivas. Ahora vamos a hacer un estudio respecto de eso. Y luego, en regiones que las lluvias en este momento del año son clave para consolidar las siembras, han sido muy positivas. Ahí vemos el caso del NEA, el caso del centro-este, el centro de la región agrícola y este de Entre Ríos, y los ambos núcleos, ¿no? El núcleo norte y el núcleo sur, sur de Santa Fe, norte de provincia de Buenos Aires. Vemos que las lluvias claramente proyectan o consolidan una intención de siembra que de por sí es muy buena, dada esa capacidad de arranque con buena humedad en los suelos. Ahora veíamos que la parte del centro de Buenos Aires, oeste de Buenos Aires, estaba mucho más comprometida, lo veíamos en un mapa y lo veíamos en los datos luego con los gráficos de lluvias. Entonces vamos a hacer un análisis de cuál es la superficie anegada y cuál es el impacto que hay en la provincia de Buenos Aires, que es muy marcado. Este es un análisis que hizo el Departamento de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa allá por junio. Estábamos viendo los primeros números de trigo en aquel momento, la superficie de fina, y se preguntaba por qué los números de la bolsa no bajaban o no se reducía el área estimada de siembra, dado que se venía lloviendo, llovía cada vez más y los mapas mostraban superficies de anegamiento cada vez más grandes. Y en realidad se debió a que esa superficie ya estaba ocupada con agua previo a los momentos de siembra, con lo cual la primera proyección de la bolsa ya la tenía incorporada. No era información novedosa que obligara a modificar el número de estimación. Ya había sido reducida porque no se había podido sembrar. Y en ese momento, estos primeros cálculos nos mostraban un área agrícola inundada de 25.000 hectáreas y el área bajo influencia o directamente inundada, aunque no fuera agrícola para cualquier otro uso, alcanzaba las 500.000 hectáreas totales. La situación es que siguió lloviendo. Este análisis lo fuimos actualizando todas las semanas y fíjense cómo para septiembre el área ya pasó a 70.000 hectáreas del área agrícola inundadas y el área afectada, agrícola o para cualquier otro uso, ya pasó a ser de 900.000 hectáreas, casi que se duplica. Ahora bien, esta afectación incluso es al 20 de septiembre, si mal no recuerdo, y desde entonces siguió lloviendo, con lo cual esta foto es incluso un poco benigna respecto de la que es realmente hoy, porque con las lluvias adicionales esta foto empeoró un poquito más. Estas 900.000 hectáreas se ubican fundamentalmente en esos partidos de la provincia de Buenos Aires que vemos ahí. El más afectado es el partido del 9 de julio, que es el más oscuro acá en el mapa, luego el partido de Lincoln con 58.000 hectáreas, luego Carlos Casares, Peguajó, 25 de mayo,
y bueno, y cada uno de los partidos que van continuando tienen un nivel de afectación determinado, ese es el gráfico que lo muestra, y la intensidad de los colores que vemos en el mapa es cuántas hectáreas están inundadas en cada uno de esos partidos. Pero el punto es, estas son hectáreas inundadas, pero sabemos que la afectación en realidad es mucho más grande. ¿Por qué decimos eso? Porque quizás si los caminos rurales, están también inundados, en realidad nos afecta solo la tierra inundada, se afecta todo lo que genere que en ese camino no se pueda transitar. Entonces, lo que hicimos es una metodología de trabajo por el cual primero identificamos las zonas inundadas, anegadas, que es lo que vimos hasta recién, luego intersectamos los caminos rurales de esa misma región e identificamos cuáles de esos caminos estaban intransitables por estar inundados, y sobre esos caminos hicimos un radio de 5 kilómetros. Y lo que hicimos es la sumatoria de esos radios de 5 kilómetros que están afectados porque los caminos no permiten su acceso. Siguiendo esa metodología, acá simplemente una foto para mostrarle cómo se realizó el trabajo. Cada una de las líneas blancas es un camino rural, cada puntito es un camino intransitable. 5 kilómetros a la redonda de cada uno de esos puntitos consideramos que está afectado aunque no estuviera inundado. Entonces, bajo este criterio de análisis, partíamos de las 900.000 hectáreas bajo agua, que les mostraba hace unos minutos, y vemos que hay cambios en decisión de siembra. No se pudo sembrar trigo, ya lo habíamos dicho, quizás se siembre girasol, quizás se pueda sembrar una soja más tarde. Superficie de trigo que se logró hacer, en la zona que se logró hacer, quizás no se pudo fertilizar o refertilizar. Falta de piso, naturalmente, para entrar a los lotes y eso genera dificultad para la llegada de los insumos. Aquello que esté sembrado probablemente no se puedan llevar los planteos productivos tal como estaban proyectados inicialmente. Y por último, la campaña anterior que se vio afectada, el maíz viejo, digamos, de la 24-25, por atrasos en su cosecha o directamente por pérdidas. Considerando todos esos efectos y considerando los 5 kilómetros de radio que les contaba de cada camino que estuviera cortado por inundación, la superficie agrícola de la provincia de Buenos Aires, de algún modo afectada por estas situaciones, de 4,3 millones de hectáreas. Realmente es un número impactante y que habla a las claras de la situación problemática que tenemos en la provincia y que merecería alguna acción de política pública, de coordinación pública-privada para que estas situaciones no solamente tengan una solución tan rápido como sea posible, sino sobre todo una solución de largo plazo para que años similares no sean un problema como lo está haciendo y que en realidad estos niveles de lluvia sean más una solución, como vamos a ver, sí lo es en algunas otras regiones de Argentina. Mirando los cambios que se generaron en la decisión de siembra, era el primer puntito que hoy les marcaba en la filmina anterior, fíjense cómo las zonas que están bajo la llave del lado de la izquierda incrementaron la intención de siembra por la buena humedad respecto a la que tenían proyectada. Vemos como la zona del NEA, centro-norte de Córdoba, centro-norte de Santa Fe y el norte de Córdoba, todas incrementaron la intención de siembra respecto de la inicial que teníamos proyectada. Al ver que el agua era superior a la que se pensaba que se iba a tener, son todas regiones que incrementaron el área más allá de las estimaciones iniciales. Por el contrario, las partes de la segunda llave, núcleo sur, centro-oeste de Entre Ríos, norte de La Pampa, oeste de Buenos Aires, centro de Buenos Aires y el sudoeste de Buenos Aires y sur de La Pampa, no han podido cumplir con sus intenciones de siembra y la proyección es probablemente a un cambio en la decisión de qué cultivo hacer, probablemente favoreciendo el cultivo de girasol. Al final del día, y haciendo la cuentita barrita por barrita, nos encontramos con un balance positivo de 200.000 hectáreas y el área total triguera se terminó consolidando en 6,7 millones de hectáreas. Y lo que viene creciendo en cada una de las etapas que está el cultivo en las distintas regiones de Argentina, lo viene haciendo bajo condiciones realmente muy buenas, con lo cual esto ya permite predecir niveles de producción de trigo de esta campaña muy buenos niveles de rinde. Analizando el caso del maíz, ya todos conocen la estimación de la bolsa de la campaña 25-26 de área sembrada de 7,8 millones de hectáreas. Es un incremento respecto al año anterior bien marcado, ahora lo vamos a ver en términos porcentuales, y nos encontramos con que recupera parte de lo perdido por el efecto de la chicharrita. Estos 7,8 no recupera el 100% de lo que se había perdido, pero sí logra ser, les diría, el segundo o el tercer mejor año de maíz en Argentina. Ahora, cuando vemos qué es lo que está pasando y cuál es la resiliencia que tiene el sistema productivo argentino, nos encontramos que el sistema ofrece alternativas en función de cómo viene proyectada la campaña o qué está sucediendo a lo largo del año con determinado ataque de plagas o con cuestiones vinculadas con las lluvias. Fíjense cómo desde el año 2019 hasta el 22-23
año que hemos visto, habían caído los niveles de lluvias promedios en Argentina, en casi todas las regiones. El maíz había volcado fundamentalmente a siembras tardías. Y el maíz de primera estaba cediendo terreno año a año. Pero luego, del 2022-2023, y ahí arranca el problema de la chicharrita, fíjense cómo se recupera las siembras de maíces tempranos, casualmente como una respuesta potencial, si el que quiere hacer maíz, tratar de evitar que cuando la plaga se vuelve más intensiva, lo agarre en una etapa fenológicamente de menos defensa al cultivo. Y de ese modo los maíces tempranos empiezan a ganar terreno y hoy se consolida un nivel que está cercano al 50%, a humedad mediante y esquivando, por supuesto, al ataque de esta plaga. Y por último, y casualmente, como el maíz temprano acelera tanto y tenemos las humedades adecuadas para sembrar, fíjense cómo el avance de siembra de esta 25-26 está casi haciendo récord de velocidad, digamos, de adelantamiento respecto del avance de las campañas anteriores y muy por arriba del promedio de los últimos 5 años. Y una simple aviso, digamos, de la importancia de la información, de generar información y de permitir tomar decisiones informadas para poder evitar problemas. Destacar la Red Nacional de Monitoreo de la Chicharrita, que lo que permitió es saber cuál es el nivel de afectación que hay en cada una de las regiones, cómo se comporta esta plaga, cuál es el movimiento que tiene entre las regiones y cuánto está impactando en cada una de ellas. Y esto permitió, por un lado, saber dónde sembrar, cuánto sembrar, en qué fecha sembrar, a qué tipo de planteos recurrir. Todo gracias a que rápidamente el sistema tomó la decisión de montar una red de monitoreo, de publicar la información y el productor obviamente deseoso de hacerse de la misma, utilizarla de manera intensiva para finalmente tomar decisiones de siembra, cambiando en este caso y aportando bastante más a esas siembras tempranas. El caso de girasol es otro caso espectacular en términos de cómo reacciona cuando las condiciones están dadas. Fíjense, este mapa lo que refleja es la variabilidad en la siembra de girasol en Argentina año a año. Las zonas más claras, la del sur, la del centro, oeste de Buenos Aires, lo que significan es un área estabilizada de siembra, un área que más o menos todos los años siembra lo mismo. Las áreas más oscuras, más del centro del país y el norte, lo que significan es, bueno, tiene alta variabilidad año a año. Hay veces que siembra mucho, hay veces que siembra poco y depende de factores que hace que pase una cosa o pase la otra. Entonces, todos los años, cuando queremos saber cuánto se va a sembrar de girasol, usualmente tratamos de poner el foco y toda la investigación desde el centro hacia arriba, porque eso es lo que va a estar marcando el número final de producción de girasol en el país. Y fíjense lo que nos encontramos. Por un lado, esta campaña en particular se monta sobre una muy buena 2024-2025 y estamos proyectando un nivel récord de 2,7 millones de hectáreas. Una realmente gran campaña girasolera, pero fíjense con qué características. El área principal, que es esta que está acá más clarita, que vendría a ser todo el sur de Argentina, pasa de representar el 67% del área solo el 56%, en un año récord. Y eso es porque aquellas zonas más oscuras, que dependen de otros factores, han podido concretar o van a poder concretar una muy buena siembra, dada la humedad que tenemos. Y fíjense cómo particularmente en el caso del NEA se correlaciona muy bien área sembrada, que es el gráfico de arriba, con precipitaciones. Los años de buenas lluvias en el NEA logra sembrar 200, 300, 350.000 hectáreas, siendo que la intención de siembra casi todos los años está cerca de 500.000 hectáreas. O sea, es restrictivo el tema de las lluvias en esa zona para la fecha que se necesita la humedad. Años más secos, naturalmente se correlaciona con menor siembra en esa región. Algún año quizás el precio del aceite motiva a que se tomen más riegos y se siembre un poco más de lo que podría llegar a pasar, y ahí vemos algún ejemplo. Y vemos que en el 2024, con más lluvias, empieza a crecer el área y particularmente en la 25-26, con los niveles de lluvia que hemos visto hasta ahora, nos permite proyectar un área sembrada finalmente de esa intención de 500.000 y algo hectáreas en esta región. Bueno, y la región pasa de representar el 8% al 18% de market share en el mercado de Argentina. Para el caso del oeste, fíjense lo que pasa también, con buenos niveles de lluvia. Veníamos sembrando poco menos de 50.000 hectáreas. 50.000 hectáreas era un número bueno para la zona. Ya en los últimos años se había incrementado de manera notable y había triplicado su participación en el área girasolera argentina. Y fíjense que en el 25-26 apunta un área récord. Una región que se consolida como una región girasolera muy relevante, que tan solo 6-7 años atrás casi no era considerada. Y en este caso lo que lo justifica es buenos márgenes relativos, muy buenos años, los años anteriores han sido muy positivos en términos de rentabilidad y eso genera expectativas positivas, una proyección de verano seco,
También es una zona donde la chicharrita había hecho lo suyo y los productores decidieron cambiar de cultivo y apostar un poco más por el girasol. Y por último entramos en soja. Si crece todo es porque alguien probablemente esté cediendo hectáreas, en ese caso es la soja en Argentina, pasa a producirse en 17,6 millones de hectáreas, la estimación que tenemos proyectada para esta 25-26. Si bien cae, y si bien por el eje y la escala que tiene ese gráfico parece que cae bastante, en realidad no deja de ser una muy buena cifra, al menos en términos históricos. Fíjese que queda por encima del promedio de los últimos 10 años, y es un número que vamos a ver luego, que si la productividad acompaña, el nivel productivo también puede llegar a ser bueno. Y en este caso lo que vemos es la variación donde se ve, fíjense que cede fundamentalmente en el norte y el oeste, que es donde veíamos que gana el girasol, que es donde veíamos que gana el maíz, y se consolida un poco o se compensa la caída con lo que sucede en los núcleos en el oeste y en el sur de Buenos Aires. Y esto se debe a que lo que cae es fundamentalmente la soja de primera, en el gráfico que vemos aquí, es toda la parte celeste en negativo, soja de primera que no se va a hacer, es la soja que el área que va a ser ocupada con maíz o el área que va a ser ocupada con girasol, y la barrita verde, que parcialmente compensa esa caída, obviamente no alcanza a compensarla, por eso se cae el área total, pero al menos amortigua esa caída, es la soja de segunda. Este año vamos a tener un poco más de soja de segunda que el año anterior, y esto se debe fundamentalmente a este fuerte incremento de área que tenemos con trigo. Fíjense para el caso de los núcleos, vamos a poner un ejemplo muy concreto, esta es la variación de siembra de trigo para cada una de las regiones. Miren la zona núcleo en azul fuerte. Eso significa que en esas zonas, esta campaña, el trigo creció mucho. Es la misma zona la cual en la soja se mostraba activa. Es decir, esa soja se va a hacer después de un trigo. El trigo, en este caso, defiende la siembra de soja. Le da una alternativa que de otro modo probablemente esa caída hubiese sido mucho más importante. Y ahora pasamos a algunos resultados breves de qué tecnología se está aplicando en el agro, ya pensando un poco en rendimientos para llegar finalmente a productividad y a volumen proyectado de producción, mediante la encuesta de relevamiento de tecnología agrícola aplicada de la Bolsa de Cereales. Empecemos un poco con historia, veamos lo que pasó en los últimos años, del 2018 al 2024-25. Cada barrita es un año, color verde, nivel tecnológico alto, azul, nivel tecnológico medio y rojo, nivel tecnológico bajo. Fíjense que en los últimos años hay una tendencia clara, la verde cada vez es más chica. Es decir, la tecnología existe, la tecnología está, la tecnología cuando se puede se aplica, pero cuando los incentivos económicos no son los adecuados, se utiliza cada vez menos. Y es lo que ha venido pasando en los últimos años y está directamente asociado a esos márgenes finitos que yo les mencionaba al principio. Cuando los precios internacionales son relativamente bajos, pero los costos no han bajado lo suficiente y eso hace comprimir los márgenes, lo primero que se ve afectado va a ser la tecnología que se puede aplicar a esa campaña en el año. Y acá tenemos el desagregado cultivo por cultivo, para que tengan simplemente la foto del último año de maíz arriba, soja en el medio, girasol abajo, mostrando claramente al maíz como el cultivo que utiliza mayor tecnología en proporción relativo a los otros cultivos, pero que también si viéramos el histórico veríamos cómo viene descendiendo. Luego la soja con una tendencia similar y también el caso del girasol. Ahora, cuando vemos el proyectado del 25-26 y le preguntamos a nuestra red de colaboradores, ¿cómo encararían el año? ¿Conocen los precios? ¿Conocen los costos? ¿Están sembrando más? ¿Cuánta tecnología van a aplicar? Lo que nos dicen es que va a mantener el nivel tecnológico del maíz en un 81%, que el 13% proyecta aumentar la tecnología que va a aplicar para el caso del maíz y un 5% proyecta disminuirla respecto del año anterior. Para el caso del girasol la mantendría un 86%, la aumentaría un 8%, caería un 5%. El caso de la soja son números similares, como pueden ver. Un 82% lo mantendría, casi un 10% la aumentaría y un 8% restante la disminuiría. Y por último, el caso del sorgo la mantiene un 80%, disminuye un 10% y aumenta un 10%. Veíamos que veníamos de campañas donde la tecnología se cae. Todos los años cae un poco. Y vemos que esto claramente no pretende cambiar la tendencia de lo que veníamos viendo. Pero sin embargo, cuando hacemos la cuenta de cuánto la reducen respecto de cuánto la aumentan, para los 4 cultivos vemos números positivos. Son más los productores que pretenden incrementar en algo la tecnología que van a aplicar este año que los productores que, por el contrario, pretenden utilizar menos tecnología que el año anterior. No son números que van a dar vuelta a la cuenta, no son números que modifican esa tendencia que estábamos viendo, pero sí claramente es una tendencia que es interesante mostrar para esta 25-26, donde en el peor de los casos estaremos igual, en el mejor quizás un poco por arriba en términos de la tecnología que van a aplicar. Y cuando se le pregunta, bueno, y de esa tecnología, si tuvieras que decirme cuál va a ser
aquella que vas a aplicar más intensivamente. La respuesta que surge de nuestra red de colaboradores fundamentalmente está vinculada con los materiales de siembra, está vinculado con la agricultura variable de insumos, está vinculada con mayores niveles de fertilización, con mejor monitoreo, uso de herbicidas, fungicidas, biológicos, empieza a surgir sistemáticamente en las últimas campañas el uso de biológicos y también cultivos de cobertura. Esta nube de palabras lo que representa es aquellas tecnologías que surgieron más intensivamente al momento de hacer esa consulta de en qué invertiría más en aquellos casos que dijeron que lo iban a hacer. Y por último nos interesaba mostrar en términos de tecnología un factor que viene apareciendo en las últimas encuestas, que parece que se va consolidando y que vamos a estudiarlo de manera cada vez más detallada desde esta encuesta de tecnología, porque eventualmente los saltos de productividad, la mejora de productividad en términos de procesos y de lograr mayor rentabilidad aplicando mejor los insumos que ya saben cómo aplicarlos, viene por el lado de la tecnología y del uso de software. Fíjense en este caso, para cada una de las regiones, el porcentaje de productores que utilizan algún tipo de software de gestión de la tecnología que están implementando. Y luego lo diferenciamos en software que son más intensivos en el uso o en la medición de temas vinculados con fertilización, con la aplicación de herbicidas o con la siembra de las semillas. Y lo diferenciamos entre fina y gruesa. Y esta es una tendencia que venimos captando crecientemente, la detectamos ya hace algunos cuantos años y que sistemáticamente las empezamos a medir y a entrar un poco más en detalle porque creemos que puede llegar a ser uno de los aportes positivos que desde el punto de vista tecnológico puede generar el agro en los próximos años. Resumen de área sembrada, decíamos girasol, un crecimiento notable, año récord, 22,7% de incremento. Maíz, un excelente año, 7,8 millones de hectáreas, recuperando parte de lo perdido, crecimiento de casi un 10%, no alcanza el récord, pero queda muy bien posicionada, y una caída de soja de 4 puntos, bajando hacia 17,6 millones de hectáreas. Y estas son las variaciones para cada uno de los cultivos. Fíjense que solo sorgo y soja presentan una caída, y luego los cultivos de maíz, de soja, de girasol y de cebada, positivos y en algunos casos marcadamente positivos. Todo esto, multiplicado por los rendimientos que tenemos proyectados para cada una de las regiones, en base a la tecnología que estarían aplicando los productores y en base al clima proyectado que tenemos y la humedad en el cual salimos del suelo en cada una de las regiones, nos llega a una producción total de 142,6 millones de toneladas, que es un nivel récord absoluto de producción de granos en Argentina. Para el caso del trigo, 22 millones, muy cerca del récord, si no récord, vamos a ver cómo termina la campaña. Una muy buena campaña de cebada, 5,3 millones de toneladas, 5 millones fue la campaña anterior. En el caso del trigo, recordemos que veníamos de una campaña muy buena de 18,6 millones de toneladas. Para el caso del maíz, con 58 millones de toneladas, el crecimiento es del 18%. Veníamos de una campaña de 49 millones de toneladas. Para el caso de la soja, producción proyectada de 48,5 millones de toneladas, veníamos de 50,3, es decir, la caída de 4%. Girasol, veníamos de una campaña récord, 5 millones de toneladas. Se le incrementaría hasta en un 16% esta campaña, apuntando a los 5,8 millones de toneladas que vemos ahí. Claramente es un desafío que va a tener Argentina en función de generar la demanda para todo este girasol que vamos a estar produciendo. Y sorgo, una muy buena campaña con 3 millones de toneladas, levemente por debajo del año anterior. Al final del día vemos una superficie que crece 2%. No es que crece en términos absolutos, sino que como crece mucho veíamos el doble uso del suelo, por mayor incremento de soja de segunda, por el maíz que viene después del girasol en determinadas regiones, y eso hace que la superficie termine quedando positiva respecto al año anterior, y la producción total, en términos de volumen producidos, un 9% de incremento respecto del año anterior. Esto hay que evaluarlo ahora en términos de números. Veíamos que los precios no acompañaban tanto. En volumen vimos una gran campaña. En precios, las cosas vamos a ver de qué se tratan. Primero veamos inversión, gasto en realidad, en fertilizantes, en agroquímicos, semillas, fungicidas para la próxima campaña. Todo año que el área de maíz crece mucho, usualmente este indicador también crece, muy asociado al nivel tecnológico que aplica el cultivo de maíz, que es el cultivo de mayor inversión por hectárea. Fíjense cómo estamos apuntando a un año de casi 15 billones de dólares, 15.000 millones de dólares de inversión, nivel realmente alto. Usualmente cuando vemos alguna empresa que invierte 200, 300 millones de dólares suele ser tapa de diarios. Aquí el agro por año invierte cerca de 15.000 y pasa casi sin que muchos nos enteremos. Este es un muy buen año de incremento del 12% respecto del año anterior.
Y cuando vemos a los grandes números, nos encontramos con que el nivel de producción, decíamos, crece un 9%. También estamos proyectando un leve incremento del consumo doméstico, del consumo interno para producción animal, para las distintas moliendas, crushing de soja, crushing de girasol. Estamos proyectando que las exportaciones crezcan un 3%, alcanzando 33.000 millones de dólares. Fíjense que crece mucho menos que la producción en términos de tasa de crecimiento. Y esto está vinculado por los menores precios internacionales. La recaudación fiscal, el agro, la cadena agroindustrial, estaría reportando un pago de impuestos de cerca de 13.000 millones de dólares o un incremento del 6,5% respecto del año anterior. Y por último, el aporte al PBI que hace la cadena agropecuaria este año, el aporte al crecimiento económico del año que viene va a ser positivo y va a ser de 1,5%. Va a estar llegando a 43.200 millones de dólares de generación de valor agregada en la cadena agroindustrial en Argentina. Este valor de valor agregado, fíjense que si fuera solo por el movimiento de las cantidades, por ese crecimiento del 9% de la producción, debiera ser de 1.700 millones de dólares. Pero hay un factor que le juega en contra, que compensa hacia abajo, que es el factor de los precios, que es negativo en 1.100 millones de dólares. Por eso al final del día, cuando vemos el efecto neto de crecimiento de valor agregado, estamos hablando de solo 655 millones de dólares. El efecto precio negativo, el efecto cantidad es positivo, termina con un resultado de 655 millones de dólares como efecto neto final para esta campaña. Por último, me importaba dejar un mensaje para contextualizar esta gran campaña que tenemos. Es una campaña récord, lo dije muy claramente, pero que en realidad es un récord. Y no sé si es para festejar tanto, en realidad tenemos que estar festejando récords mucho más importantes. Y esto se debe a que hace muchos años la producción argentina está estancada, donde no crece de manera sistemática. Distintos factores, todos probablemente lo conozcan muy bien, simplemente para listar brevemente los más importantes. Derechos de exportación, clave, brecha cambiaria, alta carga impositiva, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial y también a nivel de las tasas municipales. Condiciones climáticas desfavorables que hemos tenido y que también afectan y de manera decidida en algunas campañas. Cuestiones vinculadas con insuficiente inversión en infraestructura, costos logísticos, todo hace que la competitividad argentina no pueda expresar el potencial que tiene. Y la inestabilidad macroeconómica, altos niveles de inflación y todas cuestiones vinculadas a que sea subóptimo alocar inversión en el sector agropecuario, bueno, como quizás en algunos otros sectores de la economía argentina. Todo eso hace que estas 143 millones de toneladas, fíjense que no son tan distintos a los 140 millones del 2018-2019. Claramente no estamos en un proceso de crecimiento. Cuando vemos la evolución de países competidores, cuando vemos la evolución de países socios del Mercosur, como por ejemplo el caso de Brasil, como el gran ejemplo de crecimiento, nos damos cuenta que estamos absolutamente estancados y que en realidad Argentina tendría que estar hablando de 150, 155 millones de toneladas como un año normal. Ese debiera ser el nuevo normal de Argentina, no 130 como lo fue en los últimos años. Estos 140 vienen muy apalancados por el efecto climático, pero no viene apalancado por decisiones de inversión decididas que permitan incrementar la productividad de manera acorde. Entonces, para cerrar, últimas dos filminas, slides. Por un lado, hay aspectos positivos en el último tiempo, es muy bueno marcarlo, porque habla también de un piso en el cual uno puede proyectar crecimiento, mayor estabilidad macro, reducción de tasa de inflación, todos factores que hacen que sea la base imprescindible, necesaria y condición necesaria para cualquier proceso de crecimiento de los próximos años. Reducción parcial de los derechos de exportación, que a su vez, post el último anuncio de fines de julio, sabemos que son de manera definitiva, que no son temporales. Muchísimas desregulaciones que se han ido implementando en los últimos años. El comercio trabaja de manera bastante más liviana. Por supuesto que si queremos hacer un listado de cosas que faltan, probablemente en esta mesa que estamos acá todos reunidos, podemos listar varias cosas. Pero muchas cosas se han ido realizando y van ayudando en ese proceso de generar competitividad genuina de mediano y largo plazo. Otro factor clave, si Argentina se proyecta con un crecimiento productivo relevante, la apertura de mercados externos y apoyo a nuevas negociaciones agrícolas internacionales es fundamental, porque no hay chance de que Argentina pueda producir muchísimo más y lo que haya producido lo puede absorber el mercado doméstico. Necesariamente tiene que insertarse internacionalmente esa mercadería y al correr de los años probablemente se generen inversiones también para generar mayor producción de productos de elaboración a partir de esos granos. Y por último, los avances conocidos en temas vinculados con facilitación del comercio. Por el lado de lo que faltaría mejorar, bueno, seguir reduciendo los impuestos distorsivos, que todavía son muchos en términos de peso específico dentro de lo que es la presión tributaria argentina. Aspectos vinculados con tecnología e innovación. Veíamos que estamos aplicando poco por cuestiones de incentivos económicos, pero también es cierto que hay muchos que ni siquiera podemos tenerlos
por un sinfín de razones, que hay tecnologías que se aplican en otros países y que en Argentina lamentablemente no lo tenemos, o un parque de maquinaria agrícola que es relativamente retrasado respecto del estándar mundial en los países más desarrollados o incluso de los países vecinos. Temas vinculados con certificaciones, sustentabilidad, buenas prácticas agropecuarias. Argentina ha hecho mucho y en algunos casos hasta lidera ciertas iniciativas para dar fe de que produce de manera sustentable y puede demostrarlo. Eso es un camino que todo el tiempo se va incrementando, es cada vez más desafiante y Argentina tiene también un trayecto para seguir recorriendo en ese sentido. Cuestiones de infraestructura y logística, les diría que es una de las limitantes más importantes que tenemos. El costo de transportar mercadería en Argentina es muy alto. Cuestiones de infraestructura que no sean logística, también tenemos déficit de inversión. Sabemos que son grandes inversiones y que requieren muchos años, pero que hace la ganancia de competitividad de largo plazo. Y por último, cuestiones de financiamiento en Argentina. El acceso al capital es el factor escaso, por eso es el factor caro, pero es fundamental para encarar una campaña de 16.000 millones de dólares en insumos, sin considerar gasto de transporte, sin considerar gasto de estructura y sin sumar el gasto del alquiler, simplemente los insumos directos de producción. Si el desafío que año a año tiene Argentina es realmente mayúsculo. Todas estas líneas que estamos viendo ahí simplemente permitirían hacer que dentro de unos años, si parte de eso se va trabajando y se va acomodando, en vez de hablar de una campaña récord de 140 millones, quizás hablemos de campañas normales de 140 millones de toneladas y el récord probablemente esté en 150, 155. Y pensar una campaña de 200 millones de toneladas no esté tan lejos de las expectativas de no tantos años por delante. Con esto termino, les agradezco muchísimo el tiempo y bueno, espero que haya sido útil toda la información que la Bolsa de Cereales presentó.